Hay silencios que se pueden tocar con la mano, silencios que no vienen de la noche, sino de la historia. Hoy te llevaré al primer umbral, a los años en que Euskal Herria dejó de respirar en voz alta y tuvo que aprender a sobrevivir en la penumbra. Esta no es una historia de héroes o villanos, es una historia de miedo, de identidad, de pérdida, de cómo un pueblo entero aprendió a callar lo que era, para no perder lo poco que le quedaba. Los mitos y las leyendas son historias que se transmiten de generación en generación a través de la tradición oral. Son historias que nos hablan de los orígenes del mundo, de los dioses y de los héroes, de los peligros que acechan a la humanidad y de los valores que debemos seguir. Los mitos y las leyendas suelen estar llenos de elementos fantásticos, como criaturas sobrenaturales, poderes mágicos y acontecimientos imposibles. Sin embargo, no son simples historias de fantasía. Tienen una función importante en las sociedades humanas. En primer lugar, ayudan a explicar el mundo que nos rodea. Nos hablan de los orígenes del universo, de la naturaleza y de los seres humanos. En segundo lugar, los mitos y las leyendas transmiten valores morales y sociales. Nos enseñan qué es bueno y qué es malo, qué debemos hacer y qué debemos evitar. En tercer lugar, los mitos y las leyendas proporcionan un sentido de identidad y pertenencia. Nos conectan con nuestra cultura y con nuestros antepasados. Si tiene nombre, existe. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Blanca y os invito a quedaros conmigo. ¿Comenzamos? Los aviones vuelan sobre Guernica. El cielo huele a metal caliente y a madera ardiendo. Y aunque las llamas aún no han consumido las casas, la gente ya sabe que algo más grande se ha roto. El bombardeo dura apenas horas, pero su sombra durará generaciones. No fue solo una ciudad bajo fuego, fue un mensaje destinado a cada hogar, a cada caserío, a cada escuela. A partir de ahora, callaréis. Tras la caída de Bilbao, tras la entrada de las tropas franquistas, Euskal Herria dejó de ser un lugar donde se podía hablar libremente. Y las calles, que antes escuchaban canciones y rezos antiguos, se convirtieron en pasillos donde cada palabra podía costar un destino. El euskera, la lengua que había sobrevivido siglos, la lengua que no nació en academias, sino en los montes, los mercados, los puertos. Fue declarado sospechoso. En los ayuntamientos se retiraron documentos. En las escuelas se borraron pizarras enteras. En muchas casas, los mayores miraban a los niños
y decían en voz baja: «Esitz egin aukalean». No hables esto en la calle. Y el niño asentía, pensando que era un juego, sin entender que no era un juego. Era supervivencia. Hablar euskera no siempre significaba cárcel, pero sí podía significar denuncias, humillaciones, vigilancias o la visita de quien uno no quería ver en la puerta. El régimen no necesitaba prohibirlo todo. Bastaba con que el miedo hiciera el resto. Hubo aldeas enteras donde faltaban hijos, padres, hermanos. Algunos murieron en el frente. Otros fueron encarcelados. Otros huyeron al exilio. Había cartas que nunca llegaron, porque nadie quería que llegaran. Había nombres que dejaron de pronunciarse porque pronunciar un nombre podía ser un riesgo. Las mujeres sostuvieron aldeas enteras, cuidaron a ancianos, levantaron tabernas, escondieron fotografías y borraron lágrimas antes de que los niños las vieran. Y al caer la noche, cuando creían que nadie las escuchaba, susurraban: «Itzuliko alda noizbait», «volverá algún día». Pero nadie respondía. En muchos pueblos, la misa era lo único que seguía igual, en apariencia. Pero incluso allí, las miradas eran otras. Había bancas donde la gente sabía quién había combatido en un bando y quién en otro. Había curas que repetían los discursos del régimen y curas que callaban para no morir. Y había familias que ya no se saludaban, porque una guerra no termina cuando cesan las balas. Termina cuando la gente puede volver a mirarse sin temor. Y eso tardó décadas. Hay algo que pocos cuentan, pero que muchos recuerdan: las noches en que se escuchaba un golpe en la puerta. Las noches en que un apellido bastaba para levantar sospechas. Las noches en que los pasos se detenían delante del caserío y el corazón se detenía con ellos. No todas las casas fueron registradas, pero ninguna dormía tranquila. La represión no solo es un acto, es un clima, una respiración encima del hombro, un «y si» permanente. Y ese «y sí» marcó a generaciones enteras. Pero incluso en pleno miedo, hubo resistencia. No una resistencia de armas, sino de memoria. Madres que enseñaban euskera en susurros mientras cocinaban. Pastores que escondían libros en bordas. Sacerdotes que hacían misas clandestinas en caseríos perdidos. Vecinos que ayudaban a quienes iban a ser detenidos. Maestros que escribían frases prohibidas y luego las borraban antes de que llegara el inspector. Fue una resistencia pequeña, pero inquebrantable, como una brasa que no se apaga, aunque la cubran de ceniza. En estos primeros años, Euskal Herria aprendió a sobrevivir sin alzar la voz. Aprendió que hay heridas que no sangran hacia afuera, pero sangran por dentro. Hay épocas en las que un país no grita, pero tampoco calla. Épocas donde lo importante no se dice en voz alta, sino que late por debajo como un río subterráneo. En los años 50, el franquismo había echado raíces firmes. No hacía falta levantar la voz ni mostrar las armas. La represión se había vuelto cotidiana, sutil, administrativa, silenciosa. La consigna era simple:
no destacar, no hacerse notar, no salirse del guión marcado. En muchos pueblos se decía una frase que se convirtió en ley no escrita: no te signifiques, no te pronuncies, no opines, no te expongas. En ese clima, la gente aprendió a sobrevivir a base de intuición, a base de medir palabras, a base de mirar siempre un poco hacia los lados. Antes de decir algo importante, era una época en la que la prudencia era una forma de vida. El euskera no desapareció, pero tampoco se mostró. En las escuelas estaba prohibido, en los documentos oficiales borrado, en las instituciones públicas castigado, pero dentro de las casas, dentro de las cocinas humeantes, la lengua seguía viva. Una abuela que enseñaba palabras mientras amasaba pan. Un abuelo que hablaba en voz baja para que los niños lo atraparan como un juego. Un padre que contaba cuentos en euskera, solo después de cerrar ventanas y echar la llave. La lengua se volvió clandestina, sin necesidad de esconder libros. Bastó con esconder la voz, y aún así, muchos la mantuvieron viva. En los años 50 y 60 aparecieron las ikastolas clandestinas. No eran escuelas, eran refugios, sótanos, graneros, cuartos traseros de casas particulares. A veces, solo una mesa larga y 8 sillas. Otras veces, una habitación en penumbra, donde los niños se sentaban en el suelo y una maestra vigilaba la puerta constantemente. Allí, los pequeños aprendían el idioma prohibido, cantaban canciones que no debían cantar, leían cuentos que no debían existir, escribían palabras que, en teoría, no debían saber escribir. Las maestras y maestros sabían que se jugaban mucho. Sabían que una denuncia bastaba, pero aún así enseñaban, porque enseñar euskera en aquellos años no era solo educar, era resistir, era cuidar la identidad, era mantener viva una memoria que el tiempo oficial intentaba borrar. Las calles de los pueblos parecían tranquilas, pero la tranquilidad era engañosa. Había miradas largas en los bares, conversaciones que se detenían cuando entraba alguien desconocido, silencios súbitos en las reuniones familiares. No siempre había policías a la vista, pero todos sabían que había ojos, informantes, curiosos, gente que denunciaba para sobrevivir, vecinos que repetían discursos oficiales por miedo a que alguien los oyera y malinterpretara su silencio. La represión no solo venía de arriba, a veces venía de al lado. El miedo había tejido una red invisible, una red que obligaba a hablar poco y a pensar mucho. En esos años, quien vivía en Euskal Herria tenía 2 vidas, una doble vida que no era una elección, sino una adaptación. Había niños que crecían sabiendo que su mundo real no era el que se veía durante el día, sino el que se vivía al caer la noche. Aunque la represión seguía, también crecía un movimiento interno, discreto, silencioso, pero firme. Amas que guardaban libros en baúles, abuelos que transmitían refranes prohibidos, curas que hablaban euskera en confesiones privadas.
maestros que enseñaban identidad en forma de juegos, vecinos que cuidaban a los hijos de otros, para permitir reuniones clandestinas. Era una resistencia sin pancartas, sin armas, sin gestos visiblemente heroicos, pero era resistencia, una resistencia que sostuvo una parte del alma vasca durante las 2 décadas más quietas y también más calladas del franquismo. Entrados los 60, el País Vasco ya no era el mismo. Los silencios seguían, pero algo empezaba a vibrar bajo ellos. Los jóvenes ya no aceptaban todo lo que aceptaron sus padres. La industrialización trajo nuevas ideas. El contacto con el exterior rompió muros invisibles. Las universidades generaron preguntas y el dolor acumulado comenzó a transformarse en impulso. Un impulso que no tardaría en volverse acción. Consecuencia, choque, y que marcaría los años siguientes, con una intensidad que nadie imaginaba. En estos años de voces enterradas, el País Vasco no gritó, pero tampoco se rindió. Fue la época de los susurros resistentes, de la identidad en penumbra, de las lenguas clandestinas y las miradas desconfiadas. Hay momentos en los que un país, cansado de callar, empieza a murmurar. Y un murmullo, cuando se repite el tiempo suficiente, se convierte en temblor. Ahora, el fuego empieza a abrir grietas. A mediados de los años 60, se respira algo diferente en los pueblos y ciudades. Los jóvenes ya no aceptan obedecer sin preguntar. La industrialización ha llenado ciudades como Bilbao, Barakaldo, Eibar o Donostia, de obreros que exigen derechos. Las universidades se vuelven nidos de inquietud. La cultura clandestina empieza a hacerse visible, aunque solo entre los valientes. No hay un líder, no hay un mensaje central, pero hay un impulso común. Hasta aquí. Ese impulso cambiará el rumbo de todo. En 1966, 1967, 1968, las huelgas laborales recorren Euskadi como una ola silenciosa pero imparable. Los obreros paran máquinas, los estudiantes escriben panfletos a escondidas, los barrios se llenan de conversaciones fervientes, la policía responde con porras, con detenciones, con interrogatorios. Pero algo ha cambiado ahora, la gente vuelve a empezar. Incluso después de haber sido golpeada. El miedo sigue ahí, pero ya no manda. En este contexto surgen múltiples movimientos de resistencia, culturales, sociales, obreros, estudiantiles, religiosos, políticos. Algunos buscan recuperar la lengua, otros quieren mejorar la vida laboral, otros quieren democratizar el país y algunos optan por la lucha armada. No voy a glorificar ninguna violencia. La violencia no trae luz, trae más sombra. Pero sí tengo que narrarte cómo aparecieron grupos clandestinos que creían que, ante un régimen que no cambiaba, la única vía era la fuerza. Fue una época de decisiones extremas, de dilemas éticos profundos, de juventudes convencidas de que el futuro les exigía sacrificios. Algunos se unieron, otros se apartaron horrorizados.
Muchos simplemente observaron con miedo, porque en esos años la línea entre resistencia y peligro era fina, muy fina. Hablar de esta época exige valentía, porque hay heridas que aún duelen y nombres que aún se pronuncian con un nudo en la garganta. En comisarías de Bilbao, Donostia, Gasteiz, hubo personas detenidas por sospecha, por vínculos, por ideas, por haber hablado demasiado en el sitio equivocado. Y hubo torturas físicas, sí, pero también psicológicas, silencios prolongados, amenazas veladas, golpes, simulacros de ejecución, aislamientos que rompieron mentes. Muchas de esas historias quedaron enterradas en la vergüenza y el miedo de las víctimas. Otras se contaron entre susurros en las familias. No todas las personas represaliadas fueron activistas. Muchas simplemente estaban en el lugar equivocado o eran sospechosas por tener el apellido equivocado o por haber dicho una frase en euskera delante de quien no debían. Este programa no busca señalar culpables concretos, busca poner voz a un dolor que existió, que fue real, que marcó vidas. Mientras la represión seguía, también nacía algo nuevo, una cultura vibrante que no podía mostrarse abiertamente, pero que crecía. Música prohibida, teatro en euskera, escritores que usaban metáforas como escudos, revistas clandestinas, canciones que se cantaban en chocos y no en plazas, curas obreros que defendían a los trabajadores, profesores que educaban a escondidas, para un país que aún no existía, pero que empezaba a soñarse. Era como si Euskadi entero respirara por dos pulmones diferentes, el oficial controlado, rígido, sin oxígeno, el oculto vivo, cálido, lleno de ritmo. En los años 70, el régimen envejecía, pero no cedía. La represión aumentó, también la violencia. Hubo enfrentamientos, hubo muertos, hubo familias rotas por decisiones de unos y de otros. Fue un momento terrible porque la sociedad se polarizó hasta un punto insoportable. Mientras tanto, la muerte del dictador se acercaba como un rumor inevitable. La gente vivía entre dos mundos, el que agonizaba y el que aún no sabía nacer. Hay épocas en las que un país entero camina con el corazón encogido. Épocas donde la incertidumbre es más pesada que el silencio y donde la libertad recién nacida tiene que crecer rodeada de cicatrices. Cuando Franco murió en 1975, Euskal Herria recibió la noticia, como quien recibe algo inevitable, pero desconcertante. Durante décadas, todo había sido prohibido, vigilado, determinado desde arriba, y de repente, todo estaba en el aire. ¿Y ahora qué? ¿Quién decide? ¿Quién manda? ¿Quién protege? ¿Quién escucha? La transición era un puente, sin barandillas, y debajo del puente, cada corriente de la sociedad empujaba en direcciones opuestas. En cuanto el régimen se abrió, aunque fuera mínimamente, salió a la superficie. Todo lo que había estado reprimido durante décadas: identidad, rabia, memoria, exilios, trauma, deseos políticos, dolor familiar,
reivindicaciones culturales, exigencias laborales y junto a todo eso, la sombra más peligrosa, la violencia. Había demasiadas heridas sin cerrar. Cuando llegó la posibilidad de hablar, demasiados silencios acumulados. Cuando llegó la posibilidad de gritar. Esta parte de la historia es la más compleja y la más delicada, porque en Euskal Herria, en estos años, se solaparon varias violencias distintas. Violencia terrorista que sembró miedo, muerte y dolor. Violencia policial en forma de torturas, muertes y excesos. Grupos parapoliciales actuando desde la sombra. Enfrentamientos sociales, familias divididas, amistades rotas, amenazas, extorsión, persecución ideológica. Aquí no hay personajes de novela, hay personas reales que perdieron la vida de manos de unos o de manos de otros. La historia no es limpia, es trágica. Cada muerte dejó una mesa vacía, cada atentado dejó un barrio helado, cada abuso policial dejó un eco de miedo en generaciones que lo escucharon sin verlo. Los que vivieron aquellos años a menudo describen una sensación inmensa, la sensación de vivir entre dos miedos. Miedo a hablar, por si escuchaba quien no debía. Miedo a no hablar, por si tu silencio también parecía sospechoso. Miedo a decir que no estabas de acuerdo. Miedo a decir que sí. Había gente marcada por su ideología, gente marcada por su apellido, gente marcada por su profesión, gente marcada por su silencio. Todos caminaban con la espalda tensa, todos miraban antes de entrar a un portal, todos evitaban ciertos bares, todos conocían una calle que no debían cruzar de noche. El miedo se volvió una lengua común. Hubo quienes no dijeron lo que pensaban, porque la vida era más importante que la opinión. Hubo quienes escondieron fotografías, porque las fotos podían ser peligro. Hubo quienes dejaron de ir a reuniones, por temor a no volver. Hubo quienes no denunciaron torturas, porque temían represalias. Hubo quienes sabían cosas y decidieron olvidarlas para poder dormir. Hubo quienes perdieron amigos, porque cada uno tomó un camino distinto y nunca volvieron a reconciliarse. Estos silencios no aparecen en los libros, pero fueron reales, profundos, devastadores. Los jóvenes de los años 70 y 80 crecieron en un mundo donde la identidad era motivo de orgullo, pero también motivo de peligro. La política estaba en todas partes, pero nadie quería escucharla. La violencia justificaba más violencia. Según a quien preguntaras, la vida cotidiana estaba atravesada por algo que no habían elegido, pero sí heredado. Muchos crecieron sin saber dónde terminaba la ideología y dónde empezaba la vida personal. Otros simplemente querían vivir y se vieron arrastrados por la época. Nada era simple, nada era blanco o negro, todo era gris, un gris denso, pesado, que lo manchaba todo. La lucha obrera siguió siendo una llama encendida. Fábricas como Altos Hornos, La Naval, Michelin, CAF eran escenario de huelgas, parones, enfrentamientos, reivindicaciones. Los sindicatos clandestinos crecieron.
Las reuniones se hacían en pisos prestados, bares cerrados en montes apartados. Muchos trabajadores fueron detenidos, otros golpeados, otros vigilados. Ser obrero en Euskadi en esa época no era solo un trabajo, era un riesgo y una declaración. Mientras el Estado y los movimientos armados se enfrentaban, el que sufría era el pueblo. No había hogar sin miedo, no había barrio sin tensión, no había conversación sin doble lectura. Cada muerte dejaba un agujero que nadie podía tapar. Cada funeral se convertía en un acto político involuntario, o un acto vigilado, o un acto temido. Cada atentado, cada abuso, cada exceso alimentaba un ciclo que parecía no tener final. Y lo más doloroso, cada lado tenía víctimas, cada lado tenía duelos, cada lado tenía familias destrozadas. La sociedad entera quedó herida. Y esas heridas aún hoy siguen pidiendo espacio para ser entendidas. A mediados de los 80, el País Vasco empieza a respirar. La democracia se asienta, las instituciones se reorganizan, la sociedad se reestructura. Los barrios vuelven a tener conversaciones normales. Las fábricas empiezan a caer, sí, pero ya no por represión, sino por las transformaciones económicas. Pero el aire sigue siendo pesado, no está limpio, porque la memoria aún late, y late fuerte. En los últimos años empiezan a hablar personas que habían callado durante décadas, madres que perdieron hijos, hijos que perdieron padres, personas torturadas, personas amenazadas, personas desplazadas por miedo, víctimas de terrorismo, familias que vivieron vigiladas, vecinos que vieron cómo su pueblo cambiaba. Y también hablan quienes antes no podían contar nada, porque nadie quería escuchar. Algunos hablan con temblor, otros con rabia, otros con un cansancio antiguo, otros con dignidad serena, pero hablan. Y al hablar, descubren que no son los únicos, que hay miles de historias y que todas merecen memoria. Mientras la sociedad intenta sanar, también lo hacen las instituciones. Aparecen procesos judiciales, informes de abusos, denuncias, comisiones, asociaciones de víctimas, investigaciones sobre torturas, trabajos de memoria histórica, documentos que antes se ocultaban. No todo se reconoce, no todo se resuelve, no todo se repara. Pero la memoria comienza a ocupar su lugar, y con ella la incomodidad, porque no hay memoria sin incomodidad. La memoria siempre obliga a mirar cosas que duelen. El miedo no se va de un día para otro, no abandona barrios enteros, solo porque la historia cambió de capítulo. En los 90, en los 2000, todavía hay calles tensas, miradas tensas, recuerdos tensos. Hay lugares donde un apellido sobra, donde una opinión pesa, donde un pasado duele, donde un silencio señala. Pero con el paso de los años, el miedo va cediendo terreno. Primero se disipa de las plazas, luego de los bares, luego de las familias y por último, muy lentamente, de las conciencias. El diálogo comienza a abrirse paso, al principio torpe,
lleno de malentendidos, de heridas abiertas, de posiciones rígidas, pero poco a poco, Euskal Herria descubre algo esencial, que convivir no significa olvidar, pero tampoco significa odiar para siempre. Convivir es aceptar que hubo dolor en todos los lados, que hubo errores, abusos, miedos, ilusiones rotas, familias destruidas, vidas truncadas. Los jóvenes que nacieron en los 90, en los 2000, no vivieron la represión franquista, ni los primeros años oscuros, ni las calles tensas de los 80, pero heredan algo, los silencios, las ausencias, y con el tiempo, estos jóvenes empiezan a preguntar: ¿qué pasó aquí? ¿Qué viviste tú? ¿Por qué no hablas de eso? Y las respuestas empiezan a construirse, no perfectas, no completas, pero verdaderas. Y al construirlas, la memoria se ordena, se limpia, se protege. A principios del siglo XXI, Euskal Herria vive un giro profundo. Las armas se callan, la sociedad respira, el miedo retrocede casi con vergüenza de haber sido tan grande. Y en ese silencio nuevo empiezan a aparecer actos que antes parecían imposibles, encuentros entre víctimas, homenajes conjuntos, investigaciones neutrales, espacios para contar sin ser juzgado, centros de la memoria, educación histórica, reconocimiento mutuo. Aún queda camino, mucho camino. La memoria nunca es cómoda, pero avanza. Y en ese avance, la sociedad vasca encuentra algo parecido a la luz. No una luz brillante ni triunfal, ni ruidosa. Una luz tibia. Una luz de mañana nublada. Una luz real. Este programa comenzó en ruinas, continuó en susurros, avanzó entre fuegos cruzados y termina aquí, donde la memoria ya no quiere esconderse. La historia de la represión en Euskal Herria no es solo una historia de dolor, es una historia de resistencia, de identidad, de supervivencia, de humanidad. Es la historia de un pueblo que perdió demasiado, pero que nunca perdió su voz, ni siquiera cuando la obligaron a callar. Hoy esa voz no ruge, no grita, no amenaza. Hoy esa voz cuenta, cuenta para sanar, cuenta para recordar, cuenta para que el futuro no vuelva a repetir lo que tanto daño hizo. Porque un pueblo que recuerda no vive en el pasado, vive con él. Y al vivir con él, aprende a caminar hacia adelante, con pasos más conscientes. Gracias por acompañarme, gracias por escuchar, gracias por caminar conmigo. Si tiene nombre existe, es un podcast creado y editado por mí para llegar a las personas que, como tú, comparten mi pasión por la cultura, leyendas, tradiciones. Puedes escucharme en iVoox, Podimo, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify. También podrás seguirme en redes sociales como Instagram, TikTok y en YouTube. Te invito a que te suscribas al canal y te quedes conmigo.
Podrás encontrar los enlaces en las descripciones de los programas. Gracias por estar al otro lado escuchándome y recuerda, si tiene nombre, existe.